Vamos a dar inicio a nuestra conferencia en esta mañana, la Biblia y el año 2012. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, encontramos estas palabras. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué dice Pedro que la palabra de Dios es más segura? La pregunta es: ¿más segura que qué? Bueno, en los versículos anteriores el apóstol Pedro acababa de relatar que él se había encontrado en el monte de la transfiguración con Jesucristo. ¿Y se imaginan ustedes ver el milagro de Cristo transfigurado? Bueno, Pedro está diciendo simplemente que más segura que los milagros, más segura que cualquier visión que pueda alguien tener, que se apareció anoche el ángel Gabriel, que tuve esta visión, que el mundo, más segura que cualquier otra cosa en el mundo es la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual harían bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De aquí a que venga Cristo, solo tenemos una sola luz, y es la Biblia. De los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, y podríamos en esta mañana poner aquí del lado izquierdo al Tripitaka de Buda, a los libros de Confucio, al Ramayana, al Popo, a los Vedas, al Corán, etcétera, etcétera. Cualquier libro que tú me pudieras mencionar de los grandes iniciados o de tus gurús, o ya sea políticos, filosóficos, históricos, antropológicos, biológicos, científicos y de la disciplina que tú quieras, ningún libro que existe en la humanidad se puede comparar a la Biblia. Tú puedes ir con el presidente de la República, pararte en la Cámara de Senadores, pararte en un simposio de científicos, de arquitectos, de antropólogos, de psicólogos, y retarlos y decirles a tus maestros de la universidad: ¿conoce usted, señor científico, señor maestro, señor político, algún libro que sea superior a la Biblia? Hasta este momento nunca ha habido ninguna persona que sea tan incoherente y tan ignorante de atreverse a decir que existe un libro semejante o superior a la Biblia. Esta es la razón por la cual el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Además, la Biblia no solamente contiene los registros más antiguos de la ciencia, de la astronomía, de la biología, de la genética, de la química, de la historia, de la geografía, de la psicología y de cualquier disciplina, sino que es el único libro que contiene verdades absolutas. Todos los demás libros, por ejemplo, si abrimos ahorita El origen de las especies de Carlos Darwin, ¿saben ustedes el lenguaje que contiene este libro? Chance y, a lo mejor, no estoy seguro, no lo creo, creo que sí, creo que no. ¿Podríamos nosotros a estas expresiones atribuirles carácter científico? De ninguna manera. Es un libro totalmente filosófico, especulativo, teórico, hipotético, que no contiene ninguna verdad absoluta, pero que sin embargo aún se sigue respetando como la única autoridad acerca de dónde viene el ser humano. Nunca en la historia habíamos tenido tantas guerras, terremotos, pestes, hambres, la degradación moral y la apostasía de la iglesia como hemos iniciado el siglo XXI. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido pestes, siempre ha habido terremotos. Sin embargo, Jesucristo dijo en Mateo 24 que cuando estas señales se conjugaran,
y estuvieran todas al mismo tiempo manifestándose, entonces podríamos comenzar a contar la última generación. Y nunca en la historia del ser humano se habían conjugado como ahora las pestes, las hambres, los problemas políticos, la disminución del petróleo, el ritmo acelerado en el mundo como la falta de agua y de comida, las amenazas nucleares, trastornos económicos, pandemias potenciales de virus diversos, guerras y rumores de guerras, el Medio Oriente a punto de estallar, tsunamis en diferentes lugares y además no es increíble que comiencen a surgir profecías que indican que un grande cataclismo sobre el mundo tendrá lugar el 21 de diciembre del año 2012. No cabe duda que nos encontramos viviendo, damas y caballeros, santos de Dios, en un mundo frágil e increíblemente peligroso y con una confusión como jamás la habíamos visto. ¿Podrán todas estas señales llevarnos a un cataclismo? Es verdad que el mundo se va a acabar en el año 2012. Estaban los mayas verdaderamente profetizando, o en sus calendarios se encontraba codificada que realmente esta fecha sería el fin de la humanidad. El 21 de diciembre del 2012 marca el quinto ciclo final del calendario maya. Los mayas veían el mundo de una forma, el tiempo lineal, y ellos creían que cada 1000 años acababa en un cataclismo. De una forma paralela y asombrosa, la Biblia contiene muchas cosas que los mayas profetizaron, como lo vamos a ver. Por ejemplo, ellos dijeron que al terminarse el ciclo de los 5000 años, que cae exactamente el 21 de diciembre del 2012, surgiría un cataclismo. Y de una forma sorprendente, encontramos nosotros que el 21 de diciembre, y esto ya es científico, coincide que por primera vez en 5000 años se va a alinear el Sol y la Tierra en el centro de la Vía Láctea. O sea que el Sol se va a poner en el centro de la Vía Láctea, detrás la Luna, Marte, Júpiter, Venus, la Tierra, etcétera, etcétera. Va a haber una alineación galáctica. Y esta alineación galáctica no había sucedido y va a suceder en el 2012. Por lo cual existe una relevancia entre lo que los mayas en los calendarios anunciaron y lo que científicamente están los astrónomos y los científicos esperando. El impacto del 2012 es tan grande que cada día las estaciones de televisión, los programas culturales y científicos se están abocando a darle promoción. Por ejemplo, el History Channel o el canal de la historia tiene un programa que se llama Descifrando el pasado, la profecía maya del día final. El ABC News dice en su encabezado, terminará el mundo en el 2012. El USA Today predice el calendario maya, el apocalipsis en el 2012. El New York Post, el fin se acerca, dicen sus encabezados, en el 2012. Y la revista Newsweek, de mayor circulación en el mundo, anuncia en su portada, ¿es el 2012 el final de la nueva era? Vemos pues que está claro que el 21 de diciembre del 2012 está confundiendo y está atemorizando a la mayoría de los habitantes del mundo. Sin embargo, ¿es verdad? ¿Son ciertas las profecías del calendario maya? ¿Podría ser esta fecha el inicio de lo que la Biblia llama la gran tribulación, que Cristo profetizó que se vendría sobre el mundo antes de que Él regresara? Vamos a ver en primer lugar y analizar y adentrarnos en la cultura maya. De acuerdo a los meticulosos cálculos astronómicos de los mayas, el mundo como lo conocemos está a punto de llegar a su fin. De manera interesante, el calendario azteca corrobora lo que el calendario maya también escribió. ¿De dónde sacaron los mayas estas predicciones? ¿En qué se basaron? ¿Son confiables estos calendarios?
¿Fueron los mayas los maestros del tiempo? El origen de los mayas es un misterio. Ningún historiador, ningún arqueólogo ni antropólogo ha podido predecir o decir que los mayas existieron en tal fecha y desaparecieron en tal fecha. Tanto el origen de los mayas como la desaparición de la cultura maya es uno de los más grandes misterios de la humanidad. Lo mismo que es el Triángulo de las Bermudas, lo mismo que es las pirámides de Egipto y de Giza, lo mismo que es los monumentos de Stonehenge en Inglaterra, y lo mismo que es, como lo vamos a ver, la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Los mayas no fueron los únicos que poblaron lo que se llama Mesoamérica, porque también estuvieron ahí los toltecas, que vivían como 800 kilómetros al norte de Yucatán, en el occidente, en el centro de México. No hablaban los toltecas lo que hablan los mayas, pero tenían las mismas creencias que comenzaron a aceptar de parte de los mayas. Los olmecas fue otra tribu que se establecieron en la región de Mesoamérica y con una influencia y una cultura tal que entre los años 1500 y 1600 influenciaron casi toda la República Mexicana. Los mayas ocuparon lo que es actualmente la península de Yucatán, extendiéndose hasta Guatemala, Honduras y Belice. Actualmente, la ciudad de Guatemala era la antigua ciudad maya que se llamaba Tikal, y con una población de 50,000 habitantes. La desaparición de 14 millones de mayas, que es en lo que se calcula que poblaron la Mesoamérica, no sabe más que aproximadamente hace 3,000 o 3,500 años, de una forma similar al mismo tiempo en que se construyeron las pirámides de Egipto, la pirámide de Chichén Itzá, Kukulcán, las pirámides de Perú, cuando comenzaron los triángulos de las Bermudas a promover la desaparición de aviones, y cuando se comenzó a ver que los monumentos de Stonehenge en Inglaterra no los pudieron haber hecho seres humanos normales como tú y como yo. ¿Quién dice que los mayas desaparecieron? Bueno, muchos arqueólogos e historiadores decían, como Josefa Ortiz de Domínguez, que posiblemente hubo una grande hambre, tuvieron un cambio climático o que un asteroide cayó sobre la península de Yucatán y que fue la que acabó con los dinosaurios y con la cultura maya. Los mayas estaban obsesionados con el tiempo. El calendario maya mantenía los ciclos del sol, de la luna, de Venus, y la exactitud con la que calcularon el tiempo es sobrenatural. Escuchen esto, sin tener telescopios. Estamos hablando de una cultura de hace 3,500, 4,000 años. Señores evolucionistas, dile a tus maestros en la universidad que nos enseñan que venimos del hombre de Neandertal, del hombre de Cro-Magnon, del hombre de Pekín, del hombre del Pithecanthropus erectus, y que venimos evolucionando de mensos a sabios. Pues saben una cosa que la historia nos enseña, señores profesores que nos acompañan, totalmente lo contrario. Hace 3,000 o 4,000 años la gente era más inteligente que los sabios del siglo XXI. Nada más que vamos a comprobar que ese conocimiento que los mayas tuvieron y los egipcios y todas estas culturas no provenía de ninguna universidad, de ningún seminario, de ninguna escuela. Sin tener telescopios ni calculadoras, ni tampoco computadoras, los mayas calcularon la longitud del mes de la luna en 29.53020 días, con un margen de error de 0.003, lo que ahora conocemos con 29 días, 53,059 días. ¿Cómo pudieron ellos sin telescopio, sin calculadora, sin computadora, poder llegar a estas cifras matemáticas, astronómicas, absolutamente sobrenaturales? Más que todo, calcularon el año en 365.2
2450 días, con un error de 0.002. Nuestro calendario moderno, con telescopios y con calculadoras y con computadoras, calculan el año solar en 365, 24-25, con un error de 0.003. O sea que los mayas le ganaron por una décima de segundo a los astrónomos del siglo XXI. Es más exacto el calendario maya solarmente hablando que el calendario solar que han podido deducir los astrónomos del siglo XX y XXI. De acuerdo a los mayas, los 5 grandes ciclos han terminado en destrucción. Y en este quinto ciclo, vuelvo a repetir, va a haber una alineación galáctica del Sol y la Tierra con el ecuador galáctico que divide el hoyo negro de la Vía Láctea. El 21 de diciembre caerá en el solsticio de invierno del hemisferio norte de la Tierra, donde se va a alinear con el centro galáctico de la Vía Láctea. Un solsticio es la época en que el Sol se encuentra en el trópico de Capricornio, que es el 21 y el 22 de diciembre. Pero esto no solamente es asombroso, sino que también los mayas calcularon que la Vía Láctea, imagínense ustedes otra vez, sin telescopio, sin calculadora y sin computadora. Los mayas calcularon que nuestra Vía Láctea, la galaxia donde nos encontramos, es el ombligo del universo. Es el centro del universo. Es el lugar donde nacen las estrellas. Lo que es asombroso, después de casi 4.000, 3.000 años de la cultura maya, es que hay un científico matemático en Inglaterra, que es el Einstein, el Alberto Einstein, de ahora del siglo XX, y que todavía vive y se llama Stephen Hawking. Este astrónomo físico matemático en Inglaterra, que se encuentra paralizado en una silla de ruedas y que solamente se comunica a través de una computadora, él escribió un libro acerca del tiempo y del espacio, donde dice que el hoyo negro que él descubrió a través de sus cálculos se encuentra en el centro de la Vía Láctea. ¿Cómo pueden los mayas haber hecho estas cosas? Y la gente, ¿verdad? Pues a lo mejor Walter Mercado se los dijo. Y la gente va entonces con la que le lea la bola de cristal. Y vas a que te lea las manos y que te eche las cartas del tarot a ver si los brujos o los adivinos, o tal vez con un viaje de peyotote que me ponga bien locochón ahí en Oaxaca, el viaje me va a llevar y me va a manifestar revelaciones, o tal vez con un viaje de ácido dexonirribopleico, que es el LSD, con otro viaje como los Beatles, el conjunto de Inglaterra lo puso de moda, o con la marihuana, y el ser humano está buscando fuera de la Biblia respuestas. ¿Quién hizo las pirámides de Egipto? ¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué fenómeno tan increíble hay el 21 de marzo, precisamente hoy y mañana, en la pirámide de Kukulcán, Chichén Itzá? ¿Quién puso esas piedras de 7, 8 toneladas, 10 toneladas en Egipto sin transporte ni palanca en el desierto? Y la gente anda buscando, repito e insisto, como locos, buscando respuestas donde no las pueden encontrar. Hace 2000 años, Dios envió a su Hijo a este mundo llamado Jesucristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy el camino. Y la Biblia nos revela que todos los secretos, absolutamente todos los secretos del universo y todos los secretos de la sabiduría, Colosenses capítulo 2, se encuentran en Jesucristo. La Biblia nos revela que nadie puede conocer a Dios a través de un viaje de peyote, ni con los gurús, con el Buda, ni con la meditación trascendental en Chapultepec, ni aunque te inclinen, ni aunque te pongas en posición de loto. La única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Jesús dijo en Mateo 11, 25 al 27, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quieres conocer a Dios?
tienes que conocer a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo actúa Dios? Estudia los evangelios y ve cómo caminaba, cómo hablaba, qué decía, qué odiaba, qué predicaba, qué enseñaba Jesucristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Las construcciones mayas también son asombrosas. La obsesión de los mayas con la astronomía y el tiempo es evidente en sus construcciones. Escuchen esto, todas las ciudades mayas, incluyendo todas las casas que quedan actualmente en la región que ocuparon los mayas, están alineadas con los signos del zodíaco. En otras palabras, cuando un maya construía una casa, una esquina de la casa tenía que dar hacia el norte, otra casa tenía que estar exactamente al sur, otra al este y otra al oeste. Todas las casas estaban alineadas con los signos y con los puntos cardinales. Y esta obsesión de los mayas, nos podríamos preguntar, ¿de dónde vino? ¿Cómo es posible que ellos sin telescopios, sin calculadoras, hayan hecho los cálculos que hicieron, pero por qué más que nada estaban obsesionados con el tiempo? Ciudades enteras, incluyendo pirámides y templos, fueron construidos para que estuvieran alineados con eventos astronómicos y reflejar en las construcciones el cosmos. Muy poca gente sabe que las pirámides mayas son más antiguas que las pirámides de Egipto. Estamos hablando de 200 o 300 años. Para poner esto en perspectiva, las pirámides mayas, en su perspectiva, podemos decir que la pirámide de Chichén Itzá fue construida en el año 2750 a.C., o sea, casi al mismo tiempo, repito, que las pirámides de Egipto y las de Stonehenge en Inglaterra. Es fascinante que todas estas misteriosas estructuras de piedra hayan sido edificadas al mismo tiempo, a través del mismo paralelo que nos rige en el planeta Tierra, y que podamos ver a través de todas ellas la mano de Satanás. Nos vamos a adentrar un poco más, los cristianos me van a entender, los que no son cristianos los invito a que comiencen a estudiar por qué la Biblia nos revela que hace 3.400 años el mundo estuvo poblado por gigantes de 4 o 5 metros de estatura, que la mitología griega y la mitología romana llamaban los titanes, que tenían 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, que la Biblia dice que nacieron y comenzaron a reproducirse antes del diluvio y durante 1000 años, exactamente en el tiempo en que estas construcciones y estas civilizaciones existieron. Y cuando comenzamos a poner los eslabones, como lo vamos a hacer esta mañana, juntos podremos darnos cuenta que la Biblia es el único libro que nos puede revelar los misterios. Vean ustedes que la Biblia tenía razón. Chichén Itzá es probablemente el sitio más conocido y visitado en Yucatán. Ahí se encuentran las pirámides de Kukulcán, el observatorio del Caracol y la muralla norte que le llaman el Gran Cenote. Pero la más grande atracción de Mérida y de la cultura maya en Chichén Itzá es un evento astronómico que ocurre exactamente en el equinoccio en que nos encontramos en este día. El equinoccio es la época en que el sol se encuentra sobre el ecuador y el día y la noche tienen el mismo término. Y sucede entre el 20 y 21 de marzo y el 22 y 23 de septiembre de la primavera. Exactamente cuando en la Biblia comienza la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tomen nota. Esto es maravilloso. El año que entra lo vas a entender. Este día, el 21 de marzo, es cuando los visitantes ahorita están en Mérida, Yucatán, y se reúnen alrededor de una pirámide llamada Kukulcán, y se preparan para admirar un fenómeno que sucede y que ha traído
judíos, alemanes, musulmanes, italianos, japoneses, asiáticos, de todas partes del mundo, vienen en esta época a Chichén Itzá para presenciar este fenómeno. Alrededor de las 4 de la tarde, hoy precisamente, a las 4 de la tarde del 21 de marzo, los rayos del sol comienzan a caer a las 4 de la tarde sobre la pirámide de Kukulcán. Y comienza a formarse con el sol en la pirámide una sombra de una serpiente. Lo más maravilloso de esto es que la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Los mayas edificaron la cabeza de una serpiente en la pirámide de Kukulcán. Y cuando el sol pega a las 4 de la tarde, comienza a bajar la serpiente y embona con la cabeza, que es la base de la pirámide de Kukulcán. Esto a la gente le llama un fenómeno, pero no es un fenómeno. Los mayas habían calculado tan perfectamente bien los equinoccios y todas las cosas astronómicas que sabían de qué forma podía el sol formar esa serpiente. Y la pregunta, ¿quién les puso a los mayas que la serpiente fuera uno de los símbolos de su adoración que más tarde le pusieron Quetzalcóatl? La palabra Quetzalcóatl en el maya significa la serpiente emplumada. Cientos de presidentes, tanto en México como en Latinoamérica, han adorado a Quetzalcóatl. Y actualmente miles de personas en el mundo continúan adorando a la serpiente emplumada. Es asombroso que esta pirámide, no solamente de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tenga 91 escalones del norte, tiene 91 escalones en el lado sur, tiene 91 escalones en el lado oeste y 91 escalones en el lado oeste. Y el último, si los multiplicas, 91 por 4 son 364 y la punta del escalón da el 365. O sea, hasta en las pirámides, en las casas, en el universo, dejaron estampado el conocimiento astronómico con la obsesión del tiempo y de los años. Esta era una clásica señal del conocimiento sobrenatural que tuvieron. Ahora vamos a hacer un análisis breve y rápido para entrar en materia con la palabra de Dios. Analicemos la información de los mayas. Sin computadoras, sin calculadoras, sin telescopios, calcularon la longitud del día con una precisión que competiría con la ciencia moderna. 2. Sus calendarios contienen bosquejadas el ciclo de 26,000 años astronómicos, conocidos como la precedencia de los equinoccios. Número 3. Entendieron que el centro de nuestra galaxia es el origen de las estrellas y fueron capaces de construir estructuras de piedra reflejando los misterios profundos de la Vía Láctea. Y en último lugar, calcularon el mes lunar y el año solar con mucho más exactitud que si alguien hubiera tenido una calculadora y una computadora como se inventaron 4,000 años después en el siglo XX. ¿De dónde aprendieron entonces este conocimiento? Bueno, si no tuviéramos la Biblia, estaríamos, ¿verdad?, como la gente del mundo, consultando a los horóscopos, a los brujos, a los gurúes, yendo a Catemaco, Veracruz, a que te echen ahí una limpia y te saquen ahí el chamuco que traes, o que vayas a Catemaco, o que vayas a Tepoztlán también ahí a las pirámides y que vayas también ahí con los brujos, o consultarlo, repito, con viajes de drogas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, paralelamente a este conocimiento avanzadísimo de los mayas, ellos con un grande conocimiento científico, eran grandes científicos, pero era una cultura moralmente depravada y sangrienta. Vamos poco a poco. Al mismo tiempo que tenían grandes conocimientos, la cultura maya practicaba el sacrificio de los seres humanos a sus dioses. Y es interesante
que Cristo nos dijera en Daniel 12:4, en el Antiguo Testamento, que antes de que Él regresara, el conocimiento iba a aumentar. ¿Y sabían ustedes que después de 18 siglos brincamos del burro al motor de gasolina en el siglo XX? En el siglo XX comenzó el motor de gasolina, la primera intentativa de volar. Alejandro Fleming descubrió la penicilina. Los científicos de Enrico Fermi y todos los demás que formaron en Alamogordo, en Nuevo México, la desintegración del átomo, la era nuclear. En 1969 el hombre llega a la luna, 1973 la primera plataforma del espacio, 1970 y tantos, 80, casi en el 80, el primer satélite de comunicación espacial. Y de los 80s a nuestros días, ¿qué cosa nos sorprende tecnológicamente? iPhone, chips, cibernético, ya no hay nada que nos pueda sorprender. La evolución del conocimiento, de acuerdo a la Biblia, surgiría en los últimos tiempos. Pero vamos a comparar la época de los mayas con nuestros días. La época de los mayas, hace 4,000 años, fue una época de cultura avanzadísima, sobrenatural, pero moralmente totalmente depravados. Y el siglo XX es el siglo donde más avances tecnológicos, donde más descubrimientos científicos en toda la historia de la humanidad se han alcanzado. Y al mismo tiempo que ha sido el tiempo y el siglo donde más la humanidad avanzó, es el siglo donde más sangre se derramó. 2 guerras mundiales, 382 revoluciones y golpes de Estado, con más de 135 millones de personas muertas por las guerras, las revoluciones en el siglo XX. Y además, el siglo XX, con sus grandes descubrimientos científicos, es el siglo donde más ateos surgieron en la historia de la humanidad. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, cristiano; Isaac Newton, cristiano; Louis Pasteur, cristiano. Y estos grandes científicos, astrónomos, físicos, matemáticos y médicos se jactaban y se enorgullecían de leer la Biblia, de tener a Cristo como su Señor y Salvador. E Isaac Newton escribió casi 25 libros basados en el Apocalipsis, hablando de su fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? Profesando ser sabios, se hicieron necios, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, y en el siglo XX surgieron 4 hombres que han dejado su semilla en las universidades y en la cultura del siglo XXI. El primero fue Charles Darwin, ateo; Sigmund Freud, ateo; Karl Marx, ateo; Friedrich Nietzsche, el que ilustró y pudo influir en Hitler para que matara más de 6 millones de judíos, era también ateo. Estos hombres todavía sigue la gente estudiándolos, a Freud, a Marx, a Darwin, a Nietzsche, y siguen siendo en muchos lugares el centro de la idolatría y del razonamiento verdaderamente tonto y absurdo de acuerdo a la Biblia. ¿Saben lo que decía Nietzsche, el padre que dijo que Cristo estaba muerto y que Dios estaba muerto y que el cristianismo era una cultura débil, porque la humildad y la mansedumbre no tienen cabida en el hombre fuerte y superhombre que él quiso crear en su libro Zaratustra? Nietzsche, cuando murió, arriba de su casa le pusieron: Dios no está muerto, Nietzsche fue el que se murió. Murió a los 53 años de edad, cuando él se convirtió en homosexual. El hombre que influyó a Hitler y a los más grandes pensadores murió como homosexual, como un loco internado en un psiquiátrico. Sigmund Freud a las 2 de la mañana sudaba y tenía alucinaciones, y él, que quería traer el problema de la conducta a través de la psique humana, se equivocó rotundamente, porque el problema no es mental, es espiritual, de acuerdo a la Biblia del ser humano. Charles Darwin solamente postuló una teoría en la que él mismo ni siquiera creía, y Karl Marx se equivocó al desconocer la naturaleza del ser humano, porque aunque el ser humano
dice la Biblia que tú no pongas a un pobre en el lado de la burguesía y lo subas a un estrado donde los ricos dicen que tienen el poder. Cuando un pobre lo pones igual a los ricos, los pobres se vuelven igual que los ricos. Ahí quieren el poder. Tenemos el caso de Cuba y muchos lados, donde la revolución y vamos a repartir riquezas. Y una vez que están ahí arriba, se olvidan hasta de quién es su mamá. No conocen la naturaleza humana, pecaminosa. Por eso el hombre ha fracasado y ha hecho el ridículo. Y la Biblia comienza a alumbrar en los tiempos en que estamos viviendo. ¿Qué fue lo que sucedió entonces y cuál es la conexión entre la cultura maya, las pirámides de Egipto, las pirámides de Chichén Itzá, los monumentos de Toncha en Inglaterra y la Biblia? En el capítulo 6 del libro del Génesis encontramos un pasaje maravilloso, profundo, donde hasta el siglo XX, para ser exactos, en 1953, que Lettrick y Patrick descubrieron el ADN o el código genético hereditario, la gente comenzó a comprender que se puede manipular los genes del ser humano, se pueden clonar y se pueden producir monstruos. En el capítulo 6 del Génesis, estamos hablando de una cultura hace 4.500 años, la Biblia dice que los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres humanas y pervirtieron la genética humana. Como lo sabemos, porque en el versículo 4 y 5 dice que les nacieron los Nepilim, y se tradujo en nuestras Biblias gigantes. En el hebreo es Nepilim, que significa seres caídos. Estos seres caídos, vamos a ver rápidamente algunos pasajes, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia acerca de estos gigantes? Lo cual también se desconoce por la mayoría de la cristiandad. Es maravilloso que esta revelación podamos nosotros usarla como un paralelo a lo que sucedió en el mundo fuera de la Biblia. Dice en Deuteronomio 2, versículo 10 y versículo 11, los emitas, la palabra emita en el hebreo significa los terribles, habitaron ahí antes, grande pueblo y numeroso, como los hijos de Anac. Por gigantes eran tenidos ellos, como los hijos de Anac, los moabitas y los emitas. Versículo 20, por tierra de gigantes fue ella tenida. Habitaron gigantes en otro tiempo llamados amonitas y los somsomeos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11. Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes su cama de hierro, la longitud de 9 codos, que son 5 metros. Aquí la Biblia nos revela que había un rey llamado Og en la tierra de los cananeos, que es la tierra de los gigantes, que medía su cama 5 metros. La anchura, 4 codos, que equivalen a 3 metros, 20 centímetros. Un codo es la distancia de aquí al dedo largo que tenemos en la mano, que son aproximadamente 45 centímetros. Esto es un codo bíblico para que tú lo puedas multiplicar. ¿Qué estatura tenían estos gigantes? Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, la Biblia nos dice que estos gigantes fueron aniquilados finalmente por el rey David. Dice en segunda de Samuel capítulo 21, versículo 20, hubo una guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura con 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Estos gigantes aparecieron en Canaán cuando los judíos iban a entrar a conquistar la tierra. Y cuando Moisés mandó a los espías a espiar Canaán para que le trajeran un reporte, vieron gigantes tan grandes de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, que eran los guardianes que estaban impidiendo que el pueblo de Dios entrara a poseer la herencia que Dios les quería dar. Nos damos cuenta que esta perversión genética nos lleva a concluir que Satanás conoce perfectamente bien
la conformación de los genes humanos. Nosotros tenemos en el cuerpo, para explicarme, más de 300,000 millones de células. En cada célula, si te toman un pedacito de tu piel o cualquier parte de tu cuerpo, se encuentra un software. Estamos hablando de 300,000 millones de softwares que tenemos cada ser humano. Y en cada célula, en cada microscópica célula, se encuentra el software con la información genética de quién eres tú. Con el color de tus ojos, tu estatura, qué tipo de sangre tienes en cada una de nuestras células. Cuando Cristo llegó a Gadara, la tierra de los Gadarenos, en los evangelios, se encontró con un endemoniado que tenía. Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Porque sabía Cristo que los demonios tienen rangos y están completamente organizados en cabo, sargento, teniente coronel, general y general 4 estrellas, que es Satanás. Y el demonio le contestó, mi nombre es Legión. Y una legión consistía de 6,000 soldados romanos. Y cuando vemos que estos demonios controlaban los ojos, controlaban los oídos, controlaban las cuerdas vocales, controlaban las neuronas del cerebro, porque el cerebro es el control de mando de todo el cuerpo. Controlaban el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que estamos comenzando a descubrir nosotros, hace 2000 años, los demonios nos dieron una lección de que ellos pueden entrar a tus oídos y alterar tus genes, alterar tu intestino, se pueden meter a tu páncreas, se pueden meter a nuestro estómago. 6,000 demonios, criaturas inteligentes dentro de un ser humano que controlaban su cerebro, sus neuronas, sus nervios y sus músculos. Hasta 1953 se descubrió el código genético y el siglo XXI terminó con el genoma humano, donde el ser humano ya puede comenzar a manipular los genes. Y ahora están tratando de mezclar chivos con borregos. ¿Qué pasa cuando tú cruzas a un caballo con una burra? Nace una mula. ¿Y sabes tú que nace estéril? ¿Por qué? Porque ha violado las leyes de la Biblia. Desde el libro del Génesis, Dios dijo que cada árbol produzca semilla según su especie y su género. Que los rinocerontes produzcan espermatozoides que sean rinocerontes. Que los canguros tengan espermas que produzcan canguros. Que las jirafas produzcan canguros. Que los perros sean perros, sean caninos, que el ganado sea vacuno, que sea equino. Que los felinos sean felinos. Y no de que el rinoceronte nació de la jirafa. Y las águilas se convirtieron en garzas. Y las tarántulas se convirtieron después en otro animal y todos venimos de una célula a célula. Señores científicos, esto es absurdo, irracional y antinatural. Pero es increíble que se siga enseñando que venimos de chita en las escuelas. ¿Por qué siguen enseñando? ¿Por qué siguen aferrándose a algo que es anticientífico? Porque no conocen la Biblia. Porque no tienen ninguna otra explicación que les pueda decir de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos vamos. ¿Quién es el único que nos puede decir? ¡Dios! ¡Solo Dios! Estos gigantes que los griegos en su mitología llamaban titanes, que eran mezcla de dioses con animales, el monotauro y todas estas mezclas, y la famosa sirena con cuerpo de mujer y con cola de pez, y todas estas mezclas animales con dioses y con humanos. Ese es el deseo de Satanás, de que el ser humano fue creado sobre todo el reino animal, y Dios nos dio a nosotros su imagen y su semejanza, y el diablo quiere rebajarte al nivel de los animales. Y esto es precisamente lo que estamos contemplando en nuestra sociedad, damas y caballeros. El ser humano inteligente en el siglo XXI, con todos los avances habidos y por haber, ¿de qué forma nos estamos degradando moralmente? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y aceptando matrimonios, hombres con hombres y mujeres con mujeres, simplemente para que sean felices.
A mí no me importa, como me preguntó un periodista, qué pensaba yo de los matrimonios gays, y lo tuve que decir. A mí no me importa lo que digan los doctores, no me importa lo que digan los médicos, no me importa que diga que eres feliz, no me importa que en la televisión digan los psiquiatras que no hay ninguna diferencia entre un heterosexual y un homosexual. A mí me importa lo que dice Dios. Y Dios dice que es pecado. Es pecado la homosexualidad. Tú no hiciste las leyes morales, ni yo las hice tampoco, no somos dioses. La moral no puede ser legislada por los seres humanos. Si no tuviéramos la Biblia, estaríamos como los animales, porque los animales por lo menos matan por matar, pero el ser humano es el único que mata por placer de matar. Nos hemos degradado más bajo que los animales, porque ese propósito satánico, robar de tu vida la dignidad y la imagen que Dios puso dentro de tu corazón. Esta es la forma en la que el mundo va a terminar. ¿Cuál es el propósito, en penúltimo lugar, de Satanás? De haber tratado de impartir este conocimiento sobrenatural a esta cultura, tanto los egipcios como en Inglaterra, como en Sudamérica, como en el centro de Mesoamérica también. Número 1. Satanás dice, Apocalipsis 12:9, que sabe que le queda poco tiempo. De alguna u otra manera, Satanás no sabe exactamente cuándo viene Cristo. Pero él sabe, como muchos cristianos lo sabemos también, que no podemos permanecer impávidos ante el mundo que nos rodea y que estamos en el espíritu, lo sentimos, la mayor parte, tanto de los líderes cristianos como del pueblo de Dios, que estamos en los tiempos finales. Que a la humanidad le queda un corto tiempo en nuestra historia. Entonces Satanás sabe que cuando Cristo venga, Él va a terminar su reinado. Y va a establecer su reino de 1000 años, donde reinaremos con Él por siempre. Aquí en la tierra, la ecología va a cambiar de la tierra, las flores no tendrán espinas, los animales no serán feroces, los alacranes no picarán, todo será transformado, no habrá terremotos, no habrá lluvias, no va a haber un vapor como originalmente había en el huerto del Edén. Vamos a regresar al principio para que Dios tiene preparado para los que le aman. Al saber Satanás que sabe que le queda poco tiempo, él impartió este conocimiento a estas culturas para que, es interesante también, y otro eslabón, que de 1946 a nuestros días comenzaron la aparición de los ovnis, objetos voladores no identificados. Una vez platicando con este señor Maussan, en un noticiero que tuve ahí con Nino Canún en la televisión, nos preguntaban, ¿y por qué los cristianos no creen en los ovnis? Cuando hay tantos videos y tantas películas y no se puede negar científicamente de que algo está por ahí. Y yo le contesté y le dije, nosotros los cristianos, claro que creemos, pero no en los ovnis, sino que para nosotros no son objetos voladores y no identificados, sino que son ovis, objetos voladores identificados. ¿Qué quiere usted decir? Me preguntaron, que nosotros sabemos que Satanás puede materializar la energía. Y no podemos negar que haya fenómenos que se atribuyan a algo sobrenatural, pero no son marcianos ni jupiterianos, son ángeles caídos que tienen el poder de hacer que se levante este púlpito, de crearte una visión falsa, de crearte pensamientos de suicidio, de odio, de hacer que cadenas suenen en el techo de tu casa, de que se prenda la televisión sin que haya nadie, que se abran y se cierren las puertas en tu casa, y toda esta gama de fenómenos que le llaman paranormales, que la ciencia no entiende. La Biblia nos dice que detrás de esto se encuentran ángeles caídos y los demonios de Satanás. Cuando Moisés llegó a Egipto y aventó su vara en el suelo, se convirtió en una culebra la vara de Moisés. Y los brujos y los hechiceros de Faraón repitieron el mismo fenómeno. Aventaron los brujos madera inerte, de materia molecular,
¿verdad?, que es diferente a la nuestra, y lo que no tenía vida se convirtió en vida. ¿De qué nos habla esto? Que Satanás puede materializar la energía. Los cristianos aún no conocen el poder de Satanás y lo menosprecian cuando Cristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. 3 veces en los evangelios. Cristo le atribuyó a Satanás un rango real de principado que no ha perdido. Entonces, nada que Satanás me hace los mandados y que es la criatura más inteligente, más sabia y con más conocimiento Satanás en el universo de las criaturas creadas por Dios después del Hijo de Dios. Y este conocimiento que les impartieron a los mayas, a los egipcios, etcétera, etcétera, y los fenómenos que estamos comenzando a ver alrededor, ¿qué están haciendo? Confundiendo a la gente. ¿Con qué propósito? Porque la Biblia anuncia que en cualquier momento millones de cristianos vamos a desaparecer en lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a desaparecer de este mundo. Y por la televisión entonces van a escuchar a alguien que diga, se los llevaron los ovnis. Los extraterrestres se los llevaron. Porque van a tratar de atribuir esta desaparición a algo. Lógico que lo vayan a hacer, a los ovnis. Y esta es la razón por la cual cada vez se multiplican más. Ahora va a haber un congreso de ovnis en México también a nivel internacional. Todas estas cosas tienen relevancia tremenda. Y vemos también nosotros que Satanás siempre le ha ofrecido a los seres humanos conocimiento oculto, sabiduría diabólica, fama, poder, popularidad, riquezas y placeres a cambio de que le vendas tu alma. A Cristo le dijo, te ofrezco todos los reinos de este mundo, pero adórame. Cristo no le negó que Él tiene el poder de los reinos de este mundo. ¿Qué ha hecho Satanás con los artistas de rock? Con los artistas de heavy metal, con gente como Elvis Presley y Michael Jackson que los transforman en animales, ganan dinero, ganan fama y de repente ya no saben si son hombres, si son mujeres y acaban y los muchachos se van adorándolos a ellos creyendo que ahí está la adoración cuando son los hombres y las mujeres más infelices. Y vean cómo acaban todos ellos degradados moralmente. ¿Por qué? Porque le vendieron su alma al diablo y no supieron que vino a cobrarles la factura. ¿Quieres fama? Te la da el diablo. ¿Quieres dinero? Mal habido, será maldecido. ¿No quieres seguir el camino de la justicia y la santidad que te marca la Biblia? Entonces sirve a Satanás y vas a ver que viene a cobrarte la factura. ¿Quieres ser homosexual? No hay ningún problema. Eres un agente moral y tú puedes decidir lo que tú quieras con tu vida, pero al final Dios te va a juzgar. Y tú tienes que morir algún día y ahorita ríete todo lo que quieras. Más que el chicle Pepe con Jorge, todo lo que quieran. Lupita y Carmelita, bésense todo lo que quieran y digan que son felices, pero sabemos que lloran por dentro porque se acerca el juicio y los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Nos encontramos en una sociedad en la que tenemos que levantar la palabra profética más segura. Nosotros los cristianos tenemos la lámpara para poder decirle al mundo, este es el camino. Esta es la razón por la cual hay tanta persecución contra nosotros. En tu casa te van a perseguir, se van a burlar de ti, digan todo lo que quieran, pero se acerca el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios contra este mundo y ya comenzó. Tsunamis, terremotos 8 grados arriba, el eje de la Tierra se movió 8 centímetros con el terremoto que hubo en Chile. Están comenzando, hay primavera, donde no hay primavera, invierno. Ahorita nos hablaron que anoche nevó en Dallas. En la primavera acaba de nevar anoche en Dallas otra vez. No es posible. ¿Qué está pasando con el globo terráqueo? Isaías 24, terminamos leyendo lo que fue escrito hace 2750 años. Apunta por favor, Isaías fue escrito hace 2750 años. Escucha lo que la Biblia escribió hace 2750 años en el capítulo 24 del libro de Isaías, versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada.
porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Somos testigos, damas y caballeros, que tenemos actualmente en el mundo los mares contaminados, el aire contaminado, la comida contaminada, y esta guerra ecológica de Greenpeace y de la ecología mundial que está llevando a nivel internacional nunca podrá ser solucionada, porque el hombre es destructor, es autodestructor. Y este planeta, que es como una casa que Dios nos dio pintada, con lindos montes, con lindas lagos, con lindas mares, con linda oxígeno puro y todo lo hemos echado a perder. La Biblia lo profetizó, que llegaría el mundo a un lugar donde el mundo comenzaría a enfermarse. Y escuchen por qué. Versículo 5. Se contaminó la tierra, los moradores, porque traspasaron las leyes. Dios está diciendo ya, basta a tanta violencia, a tantos crímenes, a tanta homosexualidad, a tanta degradación, a tanta burla contra sus leyes. Basta, dice Dios, voy a comenzar a destruir la tierra. Y muy poca gente se da cuenta que todo esto forma juicios de Dios contra una raza humana ensoberbecida que se han creído que podemos ser dioses. Hemos traspasado las leyes, hemos pisoteado los 10 mandamientos, hemos falseado el derecho, hemos quebrantado el pacto sempiterno. Ya en los juzgados no hay justicia, en los tribunales no hay justicia, los políticos no hacen justicia, y el mundo en todos lados grita, justicia, 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 y no encuentra esta voz que les pueda contestar, ¿dónde está la justicia? Parecería como que todas las gentes se han corrompido, todos se han vendido, y algún día Dios los va a juzgar. Hemos llegado al punto de no retorno, donde Dios dice, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntete porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y si el juicio no viene en 5 años, quiero decirte que el día de tu muerte vendrá para ti el juicio. Tú tienes que morir y yo tengo que morir. ¿Cuántos de ustedes saben que al salir de esta puerta no van a existir? Ahí saliendo de esta puerta te puede dar una embolia, un ataque al corazón. Llegando a tu casa hoy te puedes atragantar con la comida y morirte. Te puede suceder algo, una bala perdida, un secuestro que te maten. Ninguno de nosotros tenemos la vida en nuestras manos. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Ya no sigas tomando y burlándote de Dios. Esta mañana, muchos de ustedes en esta mañana no han venido por una coincidencia. Dios te ha traído. Dios te ha traído para que en esta mañana te detuvieras tal vez una hora a reflexionar que la Biblia tiene razón, que hay un Dios que ha dejado sus reglas morales en este libro, el manual para que sepamos cómo vivir, cómo ser esposos, cómo criar hijos, cómo tener un matrimonio, cómo ser ciudadanos, cómo gobernar, cómo poder dirigir a los empleados, cómo someternos a los patrones. Todo está en la Biblia. Y esta es la razón por la cual Dios quiere que tú en esta mañana le tomes en serio y sepas que algún día Él viene a juzgarte, pero que de tal manera te ama Dios que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, aun siendo pecadores, nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo. Y el que no conoció pecado, su Hijo Jesucristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Dios te pide en esta mañana que vengas, porque viene la resurrección de los muertos, y todos los que estén en sus tumbas y oigan la voz, mientras estabas vivo, la oirás y vas a resucitar a resurrección de vida. Pero si en esta mañana no hiciste caso de la voz de Jesucristo, cuando tú mueras no oirás tampoco la voz cuando diga, levántense aquellos que me siguieron en esta vida. Vale la pena seguir a Jesús. La vida es así de corta la vida comparada con la eternidad que Dios tiene preparado para nosotros. Vale la pena que tú le entregues tu vida y que vivas el poco tiempo que te queda para su gloria y para aquel que dio su vida por nosotros.
Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Así con tu rostro inclinado. La Biblia dice que te prepares para encontrarte con tu Dios. El fin del mundo no va a llegar en el 2012. Tal vez van a sucederse fenómenos astronómicos que van a seguir convulsionando nuestro planeta, pero el día y la hora nadie la sabe más que el Hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos diste la sangre de tu Hijo en una cruz. El Hijo de Dios abrió sus brazos en la cruz en el monte Calvario y le pusieron espinas en su cabeza y clavos en sus manos y clavos en sus pies. Y desde esa cruz, Dios te está diciendo en esta mañana, te amo. Te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Ven a mí y encuentra la paz y la felicidad que verdaderamente puedes tener. Ven a mí y encontrarás el descanso que tu alma está buscando en el dinero, en el sexo, en la fama, en la vanidad, en el glamour de la vida. Y el mundo pasa y sus deseos, pero si tú haces mi voluntad, vivirás eternamente cerca de mi Padre y de mi presencia. Si en esta mañana tú le quieres entregar tu vida a Jesucristo, ahí desde tu lugar, dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, ahora entiendo que existes y que no me dejaste solo, sola, sino que nos has dejado la Biblia para que pudiéramos tener un mapa, un manual para vivir y saber que tú eres el único que decides entre el bien y entre el mal. Perdona mi soberbia intelectual, perdona mi ignorancia, perdona mis pecados, Señor, porque creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo dio su vida al derramar su sangre en mi lugar y pagar en mi lugar lo que yo nunca hubiera podido pagar con ninguna buena obra. Señor Jesús, creo que a los 3 días te levantaste de entre los muertos y que tú eres la resurrección y la vida. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador y que me des el poder de vivir los pocos días o meses o años que me quedan para poder dar testimonio de tu grandeza, de tu amor y de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.